El primero de ellos está en Génesis, Génesis 1. Ubiquémonos ahí en Génesis 1. Allí vamos a leer el versículo 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12. El que tenga su Biblia por allí pueda leerlo, pueda ubicarlo según la versión que tiene. El que tiene su versión de la palabra en digital también puede sacar su equipo y puede leerlo. Más adelantico está 2 de Corintios 9, 6 al 11 y por último Gálatas 6, 7 al 10. Pero vamos a ubicarnos primero en Génesis 1, del 11 al 12. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ubicados, mi hermano? Muy bien, gloria a Dios. Yo lo voy a leer, usted sigue la lectura silenciosamente allí. Dice Génesis 1, 11 y 12. Para la gloria de Dios dice así la palabra. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Que el Señor bendiga su palabra. 2 de Corintios, Nuevo Testamento. 2 de Corintios, allí vamos a ubicar el capítulo 9. 2 de Corintios 9. Y ahí vamos a leer los versículos 6 al 11. 2 de Corintios 9, 6 al 11. Dice la palabra de la manera siguiente. ¿Ya está ubicado? Ubique por allí, ayude a ubicar al que necesita ser ayudado para que allí estemos unánime. 2 de Corintios 9, 6 al 11. Dice la palabra para la honra y la gloria de Dios de la manera siguiente. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El Señor bendiga su palabra. Y luego tenemos el libro que le sigue en Gálatas 6. Gálatas 6, ahí vamos a leer del 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10. En Gálatas 6, 7 al 10 dice la palabra de la manera siguiente, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Son muy obedientes. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bien, amados, para este día vamos a tener una disertación que ya usted sabe de qué vamos a hablar, de acuerdo a lo que leímos.
Pero a manera de estudio quisiera que pudiésemos fijar algunos principios espirituales importantes que van a ser de mucho provecho, estoy seguro, en nuestra vida espiritual. Y de acuerdo a lo que leímos, ya usted se habrá podido dar cuenta que para este día vamos a estar hablando un poco acerca de los principios de la ley de la siembra y la cosecha. Los principios de la ley de la siembra y la cosecha. Para mí es un paquete predicar de esto, porque estoy en medio de un pueblo donde hay muchos agricultores que conocen mucho mejor que yo esto, pero yo le voy a dar un enfoque bíblico, de manera de irme escapando un poco de la situación y poder lograr el objetivo que quiero en el Señor, para la gloria de Dios. Porque muchos conocen más que yo de estos principios. Hay gente aquí que tiene sus terrenos, sus labores, su trabajo, su producción. Bueno, gloria a Dios por ello. Es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Aleluya. Les decía entonces que hablaremos de los principios que rigen la ley de la siembra y de la cosecha. Estos principios, mis amados, que rigen la ley de la siembra y de la cosecha, son muy dinámicos. Ellos son muy dinámicos. Ellos le dan a la palabra de Dios una gran interacción con lo que es nuestro diario vivir, porque nosotros a diario estamos de una o de otra manera en contacto con estos principios que rigen la ley de la siembra y de la cosecha. Nuestro devenir diario está marcado en mucho por la ley y los principios de la siembra y de la cosecha. Por eso necesitamos prestarle mucha atención, porque cuando entendemos los principios que rigen la ley de la siembra y la cosecha, nos vamos a explicar muchas cosas que nos suceden en nuestras vidas. Y entonces ahí sí no le vamos a echar la culpa a nadie, ni nos vamos a estar haciendo preguntas inoficiosas de por qué a mí, por qué esto o por qué aquello, sino que ahora me voy a explicar algunas cuantas cosas y ahora voy a poder estar en una mejor actitud para poder asumir la responsabilidad que tengo que asumir de acuerdo al caso que se me presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjese, mi hermano, en la palabra, en la Biblia, encontramos nosotros bastantes ilustraciones. Son en ella muy frecuentes las ilustraciones, las menciones que hace referente a este ámbito, al ámbito de la semilla, la siembra, la cosecha, los sembradíos, la sementera, todo eso, bastante. Dígame, por ejemplo, en el caso de las parábolas del sembrador. La parábola del sembrador, esta parábola que aparece en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas. En el único que no aparece es en el Evangelio según San Juan. Estas parábolas, no solamente la parábola del sembrador, sino también la parábola del trigo y la cizaña, son porciones escriturales que, bueno, ahí encontramos nosotros una licenciatura, un magíster y un posgrado, un PhD en todo lo relacionado a este ámbito, porque no solamente refiere lo relacionado a la semilla, al campo, al fruto, a la siega, a la cosecha, sino que además el Señor explica en el ámbito espiritual qué significa cada una de estas cosas. Y esa explicación la hace en función de la exigencia de los discípulos. Porque usted recordará que la palabra dice que cuando el Señor explica o hace mención de la parábola del sembrador, por ejemplo, y explica todo aquello que dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos, parte cayó en pedregales, parte cayó junto al camino, pero parte cayó en buena tierra y esta germinó y tal y todo eso. Luego los discípulos, en un acto de confianza, le piden al Señor: explícanos. Entonces Él les explica el significado de la parábola en lo espiritual.
Y cuando menciona la parábola del trigo y de la cizaña, de igual manera, explícanos. Y él le explicó qué significa cada uno de estos elementos en lo espiritual. De manera que ahí encontramos una información amplia y generosa de todo este ámbito que sirve de una u otra manera de base, de sustento, de cimiento para lo que es o para lo que son los principios que rigen la ley de la siembra y de la cosecha. Y al fin y al cabo, cuando el Señor termina de dar estas explicaciones, al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es explicarle a ellos en qué consiste y cómo funciona el reino de los cielos. Porque esa era la intención. Fíjense cómo comienzan las parábolas cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar y empezó a sembrar y empezó a decir la parábola. O también cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, teniendo un campo sembrado de trigo y lo demás, vino el malo en la noche y sembró cizaña. Siempre comenzó así, el reino de los cielos, porque siempre el Señor lo que quiso fue explicar a qué se parecía y cómo funciona, o a qué se parece, mejor dicho, y cómo funciona el reino de los cielos. De manera que, en función de los principios que rigen la ley de la siembra y la cosecha, en esa misma función, si los tenemos claros, en esa misma función vamos a tener una mayor claridad de cómo funciona entre nosotros el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a manejar algunos principios, algunos conceptos, diría yo. Vamos a aclarar algunos conceptos básicos para estar más claritos en estos principios. Fíjese, mi hermano, la parábola habla mucho de lo que es la semilla. Incluso la palabra se cataloga a sí mismo como la semilla. Son las dos cosas con las cuales la palabra connota la semilla: la palabra de Dios y también nosotros. En ocasiones dice la semilla es la palabra que cae en el corazón del hombre y tal y esto, pero cuando crecen los espinos, el afán de este siglo, y crecen y la ahogan y tal, la hacen infructuosa. Pero también hay momentos en que la palabra connota al hombre con la semilla, porque dice: vosotros sois la semilla. Porque es tal el poder transformador de la semilla, que es la palabra de Dios, que cuando esa semilla, que es la palabra de Dios, cae en un corazón, que significa ser un terreno fértil, cambia ese corazón y hace del portador de ese corazón una semilla para el reino. Por eso cuando dice la palabra, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿cómo puede dar un fruto? Y se está refiriendo a los creyentes. Se está refiriendo a los creyentes, para la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, si nosotros preguntamos qué es una semilla, ¿qué es una semilla? Quizás aquí hay mucho más de uno sabe lo que es una semilla. Nosotros a diario estamos en contacto con semillas, ¿sí o no? Usted se chupa una naranja, ahí hay una semilla, usted tiene que sacar la semilla. Usted pica una lechosa, ahí hay una semilla, tiene que con una cucharilla raspar la semilla. Pica una patilla, ahí hay semilla. Sancocho una mazorca de maíz tierno para comerse, lo que es lo que usted se come, la semilla. Esos son unas, pero ¿qué es una semilla? En sí, una semilla. Mire, una semilla es un embrión, básicamente eso. Es un embrión que tiene un alto poder germinador, pero que está en un estado de latencia, en un estado latente allí, esperando que se le coloque en el sitio donde están las condiciones ideales para ella liberar todo ese poder germinador hasta dar origen a una nueva planta de su mismo género y de su misma especie. Eso es una semilla. Es un embrión que está allí guardadito, aprisionadito ahí entre las paredes de su cáscara. Usted compra un pote de semilla allá en la tienda para sembrar, y esos son embriones que están allí, embriones. Usted compra un saquito de semilla de maíz allá donde el hermano Pedro, y ese es un poco de embriones, que cada grano es un embrión que tiene un poder germinador tremendo, pero mientras esa semilla esté metida en ese saco o almacenada, ella no va a poder hacer nada. Cuando a cada una de esas semillas se le coloca en el sitio
en el semillero o en el sitio donde están las condiciones ideales de tierra, de humedad, de todas esas condiciones que ella necesita, entonces ella libera su poder germinador y da origen a una nueva planta, pero de su misma especie, de su mismo género, no de otro género o de otra especie distinta. La palabra sustenta eso cuando dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o de los abrojos? No, Señor, según su género y según su especie. Eso es lo que es una semilla. Ahora, un semillero es donde se colocan las semillas para que germinen, para que desarrollen una etapa inicial de su vida. Y cuando esa etapa inicial y temprana de su vida ya está desarrollada, entonces necesita ser trasplantada hacia su lugar definitivo. Eso es un semillero. ¿Qué es una sementera? Porque la palabra habla de todos estos términos. ¿Qué es una sementera? Depende. Si me lo escribes con C, es una cosa. Si me lo escribes con S, es otra cosa. Si me lo escribes con C, una sementera es una fábrica de cemento. Ah, pero si me lo escribes con S, es un sembradío. Un sembradío, un conuco, un lugar que ha sido sembrado con muchas semillas. ¿Qué es una siega? Depende. Si me lo escribes con C o me lo escribes con S. Si me lo escribes con C, es una mujer que tiene problemas con su visión, no puede ver, una ciega. Pero si me lo escribes con S, una siega es la recolección de todo el fruto que ya está en condiciones de ser recogido. ¿Es o no es? ¿Y la palabra habla de la siega? Sí habla. ¿Habla de la cosecha? Claro que sí. ¿Habla de la semilla? Claro que sí. De todo eso habla. Por eso tenemos que estar claros. Y una cosecha que es la recolección de todo el fruto. El que está en condiciones de ser recogido. El que no. Porque hay un tiempo. La palabra dice: a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. A su tiempo. Pretender cosechar antes del tiempo es pecado, porque es a su tiempo. Dios ha determinado un tiempo para todas las cosas, según el tiempo de Dios. La palabra habla de todos estos términos, por eso tenemos que estar claros. Y más aún nosotros como cristianos, más claro que cualquier otra persona. Porque usted y yo como cristianos tenemos que estar claros en que tenemos que ver todo, absolutamente todo, como una semilla. Para nosotros todo es una semilla. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Fíjese, los principios que rigen la ley de la siembra y la cosecha son unos principios muy generales, son grandemente generales y son, además de ellos, muy universales, demasiado universales. Fíjese que aplican para el cristiano y aplican también para el hombre que no es cristiano. Aplican para el creyente y aplican también para el inconverso. Y dentro de los creyentes aplican para el hombre espiritual, pero también aplican para el hombre carnal. O sea, aplica para todo, incluso para muchas cosas desde el punto de vista natural que escapan a las personas como tal, porque en las plantas, que también son seres vivos, en ellos también aplica, porque hay semillas que se autosiembran ellas mismas. Por ejemplo, la ceiba expande su semilla en una bellota y el viento lleva esa bellota hacia lugares remotos y por allá bien lejos, donde cae esa semilla. Luego que la semilla cae y es fijada, lo primero que hace la bellota es que se desintegra para que la semillita que está en el medio ahí termine de caer a tierra y ahí ella germina. Es un proceso de autosiembra. Dios sabe lo que hace, Dios es maravilloso. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Yo no sé si cuando usted le predicaron, alguien soltó una bellota por ahí, por la radio, por la televisión, por algún volante que se lo llevó el viento y cayó por allá y usted recogió esa semilla, pero cayó en su corazón y cayó en buena tierra, en su corazón, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga la forma y la manera y los principios de la ley de la siembra y de la cosecha. Aleluya. Gloria a Dios por ello.
Mis amados, decía que estos principios son generales y son universales, porque están muy, pero muy apegados a lo que es la ley de la justicia de Dios. Si usted quiere darse un paseíto por lo que es la ley de la justicia de Dios, examine todo lo referente a lo que es los principios de la ley de la siembra y de la cosecha. Fíjese lo que dice en Gálatas, que lo leíamos por ahí. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice todo lo que el hombre sembrare, y todo es todo. Todo no es algunas cosas, todo no es unas cosas sí y otras cosas no. No. Todo es todo. Por consiguiente, nosotros tenemos que ver todo como una semilla. Todo en lo espiritual tiene capacidad de germinar, de crecer y de reproducirse para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Estos principios son básicamente tres principios. Y ojalá y los que anotan puedan anotar allí estos principios. El primero de ellos tiene que ver, mis amados, de estos principios, es que el resultado final del proceso es multiplicativo. El segundo es que el proceso tiene un orden lógico, y el tercero es que el género y la especie de la cosecha estará determinado por el género y la especie de la semilla. ¿Anotó? ¿No? Ya lo vamos a decir de manera más clara y más específica. Fíjese, el primero, el resultado final es aumentativo, es multiplicativo. El resultado final del proceso de sembrar, de la siembra, es un principio. El resultado final es aumentativo. O sea que usted siembra un grano y no va a obtener como resultado un grano. No. Por ejemplo, el maíz, que es uno de los productos con los cuales más estamos a diario en contacto. Usted siembra una mazorca, ¿verdad? Esa mazorca va a dar como resultado muchas plantas, y cada planta de ellas va a tener varias mazorcas, creo que 2, 3, ¿no? 4, algo así. ¿Cuántos granos no va a obtener de esa semilla que sembró, que apenas era una mazorca? Muchas. Se multiplica. El resultado final siempre va a ser aumentativo, siempre va a ser multiplicado. No se va a obtener una sola. Si usted siembra una mazorca y la siembra correctamente como tiene que sembrarla, y la cuida, limpia de la maleza, le echa el abono, le echa el veneno, lo riega, le invierte dinero, le invierte tiempo, le invierte dedicación, paciencia, porque tiene que esperar todo eso, porque es a su tiempo, dice la palabra, a su tiempo segaremos. Y después de todo este proceso, a la final va a obtener una mazorca exactamente igual. ¿Dónde estaría el objetivo del asunto? ¿Dónde está la gracia? ¿Vale la pena o no vale la pena? No valdría la pena. ¿Por qué no sucede así? Porque Dios es justo. Y Dios le va a dar el pago a usted no solamente sobre la mazorca que sembró, sino también sobre el abono, sobre la limpieza, sobre el veneno, sobre el tiempo de espera, sobre la inversión que hizo en esfuerzo, en tiempo, en dedicación, en todo ello. Porque Dios no deja deuda para con nadie, Él paga todas las deudas. Por eso es que no solamente usted va a obtener una mazorca parecida a la que sembró, sino que va a tener muchas mazorcas. Es aumentativo el asunto. La palabra en Oseas lo dice: el que siembra viento recoge tempestades. La tempestad es algo parecido al viento, pero es aumentado, es aumentativo. Por ahí andaba en estos días un huracán que estaba haciendo estragos por ahí en varios países del Caribe. ¿Cómo se originó eso? Un simple vientecito, alguna simple brisita por ahí, y se dieron las condiciones climatológicas para ser aumentada, y cuando tocó el agua del mar, que son espacios abiertos, ahí se fortaleció, y cuando tocó tierra otra vez hizo estragos. Bueno, así mismo es en el principio
de la ley de la siembra y la cosecha. Es aumentativo. Dios se las arregló para que cuando se sembrara algo y se esperara el tiempo de la cosecha, esa cosecha fuera aumentativa, porque Dios es justo. Él en su justa justicia se las arregló para que así fuera. Todos los agricultores conocen este principio. Sin este principio los agricultores no fueran agricultores. No valdría la pena ser agricultor, porque ¿dónde quedaría el esfuerzo realizado? En ninguna parte. Esa es la explicación, y la palabra da muchas explicaciones acerca de eso, y a la final dice: produzca la semilla a 30, a 60 y a 100 por uno. En algunas partes dice a 30, a 60 y a 100 por uno, y en otras parábolas dice a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué dirá en algunas así y en otras aparentemente al revés? ¿Por qué dirá? ¿Ah? Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Dios se las arregla y todo encaja perfectamente bien para la gloria de Dios. Eso es. Aleluya. Muy bien, un segundo principio. El primer principio es que el resultado final es aumentativo, es multiplicativo. El segundo principio tiene que ver con el orden lógico, o sea, el proceso tiene un orden lógico. Hay un orden lógico que seguir para poder obtener un fruto que pueda significar una buena cosecha. Fíjese lo que dice Segunda de Timoteo 2:6. Segunda de Timoteo 2:6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El pretender disfrutar de un fruto sin haber trabajado primero es pecado. Es pecado. A menos que usted sea contratado por el dueño de la finca para el tiempo de la recolección nada más, pero en ese caso la recolección no es suya. Él tiene, la finca tiene un dueño que fue el que trabajó primero de una u otra manera para poder llegar a ese punto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Primero hay que trabajar. Primero hay que poner manos a la obra. Primero hay que hacer el esfuerzo. Primero hay que hacer la inversión. Si usted emprende una actividad y usted quiere tener éxito sobre esa actividad, primero tiene que trabajar bien trabajada todo lo que corresponde a esa actividad. Si quiere tener éxito, primero hay que trabajar. Porque, como les he dicho en ocasiones anteriores, en la única parte donde aparece éxito primero que trabajo es en el diccionario. De lo contrario, hay que trabajar primero. Porque en el diccionario no hay un orden lógico del asunto. En el diccionario el orden es alfabético. Y el orden alfabético no es un orden lógico, porque nuestro diccionario de la lengua castellana tiene un orden de acuerdo a nuestro idioma. Pero en inglés es otro orden, y en francés es otro orden, y en italiano es otro orden, y en romano es otro orden, y en cada idioma es un orden distinto. Pero de acuerdo al orden de Dios, primero hay que trabajar y después obtener, para poder obtener la cosecha, para poder obtener el fruto. De manera que hay un orden genuino. Cuando el labrador trabaja primero y luego disfruta de la cosecha, entonces está disfrutando del fruto de una manera genuina. La honra y la gloria es para nuestro Dios. No pretendamos disfrutar de frutos o de cosecha alguna si antes no sembramos y antes no trabajamos. Hay que trabajar. La palabra dice que el Señor Jesucristo en algún momento le dijo a sus discípulos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y usted y yo como cristianos tenemos que trabajar, ocuparnos en aquello que Dios nos dio para que nos ocupemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece por esta bendición. Aleluya. Hay un tercer principio
un tercer principio, son tres los principios. Un tercer principio, y es que el tipo o género de la cosecha estará determinado por el tipo o género de la semilla que se sembró. Eso es infalible también. La palabra así lo argumenta. Repito, el tipo y género de la cosecha estará determinado por el tipo y género de la semilla que se sembró. Ya veíamos que en Oseas dice la palabra que el que siembra viento recoge tempestades. Y este es algo muy lógico, porque dice la Escritura que no se pueden recoger uvas de los abrojos. Y nosotros lo vemos a diario. Si usted siembra una semillita de limón, pues el limón lo que va a recoger. Si siembra naranja es naranja, si siembra maíz es maíz, si siembra coco es coco lo que va a recoger. Es posible que haya alguna variante por aquello de los injertos. ¿Está bien? Pero usted no va a injertar coco con durazno. Si es un injerto, por ejemplo, de naranja, tienen que ser de la misma especie. Es posible que sean de diferentes géneros, pero de la misma especie. Bueno, aquí hay gente que sabe más que yo de eso, pero tiene que haber una familiaridad en el género y en la especie para poder hacer el injerto. En fin, un injerto no es más que una siembra que se hace no en tierra, sino en el mismo árbol, una yema distinta en el mismo árbol. Pero al fin y al cabo necesita de una tierra para poder desarrollarse, porque Dios tiene ese orden también allí, pues. Ahora, vea lo que dice en Génesis, cuando leímos ahorita, en Génesis, aquí dice la Escritura, en Génesis 1:11, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. No dice según un género distinto, dice que esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Según su género, lo que se va a recoger es de acuerdo al género de lo que se sembró. No pretendamos sembrar una cosa y recoger otra, para nada. Sería pecado eso, porque eso es ir en contra de un principio natural establecido por Dios. Esto parece ser muy sencillo, ¿no? Pero hay que estar claro en ello. Mateo 7 también nos lo dice. Vea lo que dice Mateo 7, en el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imagínese usted un espinero dando uva, o un abrojo dando higos. Oye, nunca visto. Dios nos libre de pretender recoger lo que no sembramos, porque eso a veces sucede mucho entre nosotros, ¿sabe? Y eso es importante. Muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Qué le quiero decir con eso, mis amados? Que si sembramos una mala semilla, no pretendamos recoger buena cosecha. No pretendamos sembrar malas semillas y pretender recoger buenas cosechas, porque Dios es un Dios justo. Y cuando entendemos eso, entonces no nos vamos a preguntarle a Dios: Dios mío, ¿por qué? No, pregúntese usted mismo: Dios mío, por tu Espíritu Santo, dime y revélame cuál fue esa semilla que yo sembré para no seguirla sembrando y no seguir teniendo la cosecha que estoy recogiendo hasta ahora. A veces sembramos una mala semilla de chisme, alguna mala semilla de discordia, alguna mala semilla de alguna mala acción por allí, y pretendemos no recoger la cosecha según el género de lo que sembramos. Acordémonos del primer principio: la siega es aumentativa, es multiplicativa. Todo lo que sembramos, eso lo vamos a recoger, pero bien aumentado. Y recordemos el tercer principio, que el tipo y género de la cosecha estará determinado por el tipo y género de la semilla. Si queremos tener buena cosecha, vamos a sembrar buena semilla. Vuelvo y repito: si queremos tener buenas cosechas, vamos a sembrar buena semilla, la que edifica, la que ayuda, la que bendice.
Esa es la semilla que tenemos que sembrar. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Entonces cuidémonos de sembrar malas semillas para no tener que pasar los malos momentos y la mala experiencia de tener que recoger malas cosechas y malos frutos. Así que, mis amados, en función de esto pudiéramos nosotros llegar a algunas conclusiones. Porque todo esto que les he dicho es para las conclusiones. Uno, al fin y al cabo, cuando hace una predicación, lo que hace es que prepara el ambiente para que la conclusión sea bien entendida y bien recibida. Fíjese, mi hermano, nosotros tenemos que ver todo como una semilla. Ya se los he dicho y se los he repetido, pero es que quiero que quede bien claro. Todo. La palabra dice: todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Todo. De manera que si usted siembra un poquito de tiempo en alguien, a dedicarse a escuchar un planteamiento, un problema, una situación que ese alguien le quiere contar a usted, si usted siembra esa semilla de tiempo, bueno, usted más adelante, cuando sea usted el que tenga la necesidad, porque todos tenemos la necesidad, vamos a encontrar a alguien que también pueda sentarse, no digo los 10 minutos que usted se sentó sino 1 hora, 2 horas y 3 horas y 4 horas, a escucharle a usted su situación, porque es aumentativa la cosecha. Si usted le hace a alguien una buena acción, por sencilla que sea, como el principio dice que es aumentativo y también dice que se va a recoger el mismo género y especie de lo que sembró, usted también y yo también vamos a encontrar quien nos haga una buena acción, tal, igual o mucho más grande que la que usted sembró. Si usted sembró una ofrenda en alguien, tenga la seguridad de que alguien a usted le va a sembrar también una ofrenda de dinero. Y así, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuidémonos de sembrar semillas que no corresponden, de no atender a la gente, de no sembrar ofrendas, de sembrar escasez, de sembrar discordia, porque cuando uno menos piensa va a tener que pasar el trago amargo de sembrar eso, de recoger eso, perdón. Entonces, sembremos buena semilla. Que salgamos hoy de aquí con nuestro corazón dispuesto a sembrar la buena semilla, en especial la palabra. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos. Eso lo leímos allí en 2 de Corintios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esto está en Gálatas 6, 9 y 10, que no nos cansemos de hacer el bien, porque es una semilla muy general, muy general. La otra cosa que quería enseñarles es que a veces uno tiene la intención de sembrar una buena semilla. ¿Cómo no? Es verdad. Sembrar una buena semilla, hablar de una buena semilla, exigir incluso una buena semilla. Pero a veces tenemos el problema de que no tenemos un fruto que respalde esa semilla. En ese caso tenemos que crecer espiritualmente, porque ¿dónde está la semilla? O mejor dicho, ¿quién es el portador de la semilla? El fruto, ¿sí o no? ¿Usted ha visto alguna planta que eche semillas sin fruto? No. Algún fruto tiene que dar, aunque sea una inofensiva maraquita donde estén las semillitas adentro, pero en ese caso ese es el fruto, la maraca. Algunos casos, o la mayoría de los casos, la semilla está dentro del fruto, ¿verdad que sí? En muy raros casos hay frutos que tienen la semilla por fuera, como el merey, por ejemplo. Tiene la semilla por fuera. No sé si habrá algún otro fruto que tenga la semilla, pero necesita haber un fruto. La mata de merey echa su mereycito, y aunque la semilla está por fuera,
Y cuando el mereycito está pequeño, la semilla incluso es hasta más grande que el merey. ¿No se ha dado cuenta? Pero tiene que haber el merey, aunque sea chiquitico, para que ahí esté pegada la semilla. ¿Qué quiero explicar con esto? Que a veces nosotros pretendemos tener semillas y sembrarlas sin un fruto que las respalde. No es así, porque la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. No dice: por su semilla los conoceréis. ¿O sí dice? ¿Dice por su semilla los conoceréis? No, dice por su fruto los conoceréis. De manera que para sembrar una semilla, uno primero tiene que tener un fruto de donde haber extraído esa semilla para poder sembrarla. ¿Cómo se explica esto? A veces uno quiere hablar, por ejemplo, de la paciencia, o a veces quiere incluso enseñar de la paciencia, o a veces quiere incluso exigir paciencia de otro, y entonces uno mismo no ha dado fruto en la paciencia. ¿Cómo vas a sembrar de la paciencia si tú no tienes un fruto? ¿De dónde sacar esa semilla que pretendes sembrar? En otras palabras, por ejemplo, se lo aclaro un poquito más. Vamos a ver. Supóngase que queremos hablar de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a poner del diezmo. ¿Quién sería la persona más indicada para hablar, por ejemplo, del diezmo? Para enseñar acerca del diezmo, para dar un taller acerca del diezmo. Una persona que diezma fielmente, porque esa es la persona que ha dado fruto en esa área y tiene un fruto de donde extraer una semilla, porque la semilla está en el fruto. No es el fruto el que está en la semilla, es la semilla la que está en el fruto. Y la palabra dice: por su fruto los conoceréis. Y dentro del fruto está la semilla. Un fruto sin semilla está incompleto. Por su fruto los conoceréis. Si una persona es conocida porque da un buen fruto de diezmo, no me estoy refiriendo a la cantidad, sino a la fidelidad en su diezmo, entonces esa persona tiene un fruto de donde puede extraer la semilla para sembrarla, y esa semilla va a germinar con toda seguridad. Pero si una persona pretende dar una charla, dar un taller magistral, dar una predicación, dar todo un estudio completo de lo que es el diezmo, y esa persona no diezma, esa semilla pura bulla, eso es simplemente címbalo que restiñe, más nada. Se quedará en un excelente discurso, pero no llega, no cala, no germina, porque es una semilla falsa. No hubo un fruto que la sustentara, porque la semilla está dentro del fruto, no el fruto dentro de la semilla. ¿Se entiende la idea? ¿Quién es el más indicado para dar un taller, por ejemplo, de adoración? Una persona que es adoradora, que sabe lo que es adorar, que lleva fruto en eso y puede tener suficiente fruto para sacar semillas que sembrar. Si no, es una falsa semilla. Si pretende sembrar una semilla sin un fruto que la respalde, es una falsa semilla. Es como pretender comprar algo con un billete falso. Igualito. ¿Quién es el que mejor puede hablar y enseñar y modelar acerca del servicio? La persona que es un servidor o una servidora nata, porque tiene un fruto de donde sacar la semilla para sembrarla. De manera que no olvidemos los principios que rigen la ley de la siembra y la cosecha, mis amados, porque como están contenidos en la palabra, y la palabra es infalible, también estos principios son entonces infalibles. Que Dios nos guarde y nos libre de pretender sembrar semillas que no se corresponden con el fruto que estamos dando, porque la palabra dice: por su fruto los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a tener una palabra.